I am the man who arranges the blocks that descend upon me from up above. They come down and I spin them around till they fit in the ground like hand in glove. Sometimes it seems that to move blocks is fine and the lines will be formed as they fall. Then I see that I have misjudged it. I should not have nudged it after all. Can I have a long one, please? Why must these infernal blocks tease? Bienvenidos a esta séptima edición de Psicoanálisis para Legos. En esta oportunidad vamos a hablar del capítulo sexto de la interpretación de los sueños, donde Freud se refiere al trabajo del sueño. Como ustedes habrán observado, tuvimos un video precedente donde hay un hombre que va ordenando las piezas de un rompecabezas que va cayendo, el popular Tetris. Tiene mucho que ver esta analogía con lo que describe Freud y por eso lo hemos utilizado como introducción al tema. Como nuestra psiquis configura un gran Tetris, en el cual estamos constantemente tratando de acomodar las piezas de manera inconsciente y de manera consciente mediando preconsciente y el super yo, de manera tal de no tener más conflictos de los que ya tenemos. Entonces, sin más preámbulos, pasemos directamente al material. Comencemos con el capítulo sexto de la interpretación de los sueños, donde Freud nos habla del trabajo del sueño. Es muy curioso porque cuando uno dice sueño o soñar, asimila que está plácidamente tirado en la cama y el cuerpo y la mente están totalmente relajados y, digamos, en éxtasis. Es decir, un estado donde no hay gasto de energía, nos estamos recuperando del trajín diario, etc. Lejos de eso, la actividad psíquica es muy intensa. Esto establece la hipótesis de Freud que dice: ¿cómo se construyen los sueños? Ya en capítulos anteriores, en episodios anteriores, hemos hablado de los estímulos, hemos hablado de las fuentes, etc. Hoy vamos a hablar qué se hace con todo eso. Freud establece una estructura básica consistente en 4 pasos esenciales. Tengan en cuenta que esto es un breve borrador, en realidad tendríamos que leer el libro y es mucho más largo que este video. Entonces, esos 4 puntos nos hablan del trabajo de la condensación, el trabajo del desplazamiento, los medios de la representación onírica y por supuesto la elaboración secundaria, que vendría a ser la parte consciente del sueño, por lo que todo lo anterior es precisamente la elaboración primaria. Entonces, comencemos con la condensación. El sueño es como un texto abreviado, nos dice Freud, de una obra mucho más larga. La condensación opera con ciertos mecanismos y procedimientos en los cuales intervienen la omisión, es decir, no todo el material latente aparece, la fusión, varias ideas o elementos latentes se mezclan en una sola imagen que combina los atributos de cada uno de esos elementos, eso con una idea de atenuarlo. Por supuesto, esto implica la formación de imágenes compuestas, palabras o conceptos que se unen para formar un objeto que no existe en la vigilia, y todo eso tiene un cierto hilo común, como el famoso hilo de Ariadna en el laberinto de Creta, donde Teseo, el héroe,
entra desenredando la madeja, mata al Minotauro y vuelve a salir. Este hilo de Ariadna que nosotros estamos aludiendo es alguna cuestión en común entre todos esos elementos que hace que la trama tenga algún sentido cuando se logra desenredar la madeja. Por supuesto que el trabajo de desplazamiento implica, como vemos en la imagen, que atrás hay espacio. Todos hemos viajado en un ómnibus y hay momentos en que está lleno hasta la ventanilla y el chofer dice, sonriente, un pasito más atrás que hay espacio. Este mecanismo es una forma de defensa en la cual la carga psíquica o la intensidad se trata de poner lo más lejos posible del principio. Es como si fuera una pila. Vamos apilando una hoja arriba de otra. Entonces la hoja más conflictiva la ponemos bien al fondo y es enmascarada y tapada por otras hojas que van a representar en cierto grado lo mismo, pero de una manera atenuada o de una manera que no sea conflictiva para nuestra parte consciente. Estamos hablando siempre en el contenido manifiesto. Lo latente sigue estando. Entonces el centro del sueño parece ser algo sin importancia, algo que no entendemos bien, que es curioso. Pero los elementos que verdaderamente cuentan no son los protagonistas de la trama del sueño, sino las cosas periféricas, las que están entre las sombras. Este mecanismo, como dice aquí el texto, es el principal responsable de que el sueño nos parezca extraño y desconcertante. Recordemos que el inconsciente no posee lógica, no posee tiempo, no posee contradicciones. Esto nos lleva al siguiente punto, que son los medios de la representación. El inconsciente piensa principalmente en imágenes. El trabajo del sueño es traducir esas ideas latentes en imágenes visuales y escenas concretas. Esto hace que las relaciones lógicas para nuestra parte consciente sean ilógicas, porque la causalidad puede representarse como una secuencia de imágenes, es decir, el conjunto y el discurrir de esa secuencia nos dan esa cuestión, la causa. Pero la contradicción se ignora completamente y hay elementos opuestos que se pueden representar absolutamente juntos sin que esto sea conflictivo. Hay un sueño que me han relatado varias personas que consiste en que están en un gran peligro y que están tratando de defenderse, supongamos de una agresión, entonces tienen un arma pero el arma no funciona y de repente por alguna cuestión extraña sí funciona y es muy eficiente y logran zafar de esa situación de riesgo. Acá tenemos una contradicción, una cosa que no funciona no puede funcionar mágicamente al segundo siguiente, pero en la parte psíquica, en la lógica de la ilógica del inconsciente sí puede ser. Esto nos habla de que hay analogías y símbolos. Es decir, como son ideas abstractas, no verbalizadas, que no pertenecen al registro de lo simbólico, hay que darles una entidad, entonces se utilizan, tal como estamos viendo en este friso egipcio, comparaciones visuales. Por ejemplo, ¿por qué el faraón es más grande que los funcionarios y que el pueblo? Porque es el más importante. Entonces, fíjense que la relación de tamaño, la forma, la posición, todo está indicando un simbolismo muy concreto. En este caso, una estela egipcia de la cuarta dinastía nos está diciendo que hay muchas cosas que están dichas no por palabras, sino por esas imágenes y su comparativa simbólica. Obviamente, habilita para que Freud nos introduzca en el campo de los símbolos oníricos. Como ya sabemos, los sueños son criptogramas que la clave para el descifrado, como vimos en la primera temporada, dependen de la persona, de su existencia, de su problemática, etc. Pero aún así, hay un cierto simbolismo que es universal. Por ejemplo, acá cita Freud que los objetos alargados, puntiagudos, suelen representar el falo, no necesariamente el pene, sino el deseo o el poder. La vagina es representada por recipientes, el rey y la reina son los padres, etc. Y así podríamos seguir con un montón de cuestiones que inclusive alumnos y discípulos de Freud luego investigaron más en profundidad. Todo lo que vimos era la elaboración primaria,
donde nosotros no intervenimos más que como actores. Cuando digo nosotros me refiero a la parte consciente y nuestro yo, y quizás un poquitito el super yo que hace de juez y verdugo, pero la elaboración secundaria sí, es la parte consciente, lo que recordamos del sueño, cuando nos despertamos y qué hacemos con eso. Básicamente, cuando despertamos o estamos en el proceso de emerger del sueño, nuestra conciencia toma el control y trata de darle sentido a lo soñado. De ahí que salgan cosas extrañas porque, en primer lugar, nos van a faltar trozos de la narrativa. El consciente no va a poder acceder a todos los sueños. Siempre nos va a quedar esa sensación de que soñaba algo y no me puedo acordar qué, o me falta algo. Pero el trabajo secundario, la elaboración, lo que busca es rellenar esos huecos y darnos un guión, una descripción de la trama, para que podamos entender ese sueño, porque, aunque sea desconcertante y carente de lógica, a la parte consciente también le intriga el sueño. Nos despertamos, rellenamos los huecos, suavizamos las incongruencias y decimos he soñado tal cosa. Y aquí es donde interviene la parte más interesante del psicoanálisis. A modo de análisis y reseña de este capítulo sexto del libro, nuestro séptimo episodio de esta segunda temporada, podemos decir que el psicoanalista debe hacer el camino inverso al del trabajo del sueño. Tomar el relato manifiesto y mediante la asociación libre, deshacer la condensación, revertir el desplazamiento y retraducir las imágenes a pensamientos. Recordemos que los pensamientos son parte del consciente. Lo segundo, esto que estamos viendo en este capítulo nos da el modelo para el inconsciente. El trabajo del sueño se convierte en el paradigma de cómo funciona el inconsciente en general. Entonces, vamos a ver que los mecanismos de condensación, desplazamiento, más tarde los va a identificar Freud, y nosotros también, como operadores de los actos fallidos, los lapsus, los olvidos y también, por supuesto, bromas, obviamente los sueños, y configuran, aparte de los síntomas neuróticos y los chistes, un síntoma como un sueño, que es la expresión disfrazada de un conflicto inconsciente. La creatividad de la mente, según Freud, queda expuesta porque, lejos de estar plácidamente durmiendo, flotando en la nada, nuestra mente realiza un trabajo titánico porque está trabajando al nivel más basal y más arcaico. Es decir, con todo lo más antiguo que tenemos, con todo lo reprimido, y obviamente eso no puede brotar a la superficie, a la parte consciente, así como así. Y por supuesto que el conflicto psíquico aparece, y este capítulo es la demostración de la represión y de la censura. Los mecanismos del trabajo del sueño existen precisamente para burlar la censura y la represión como una instancia psíquica que vigila y protege al consciente de deseos e impulsos inaceptables. El sueño es por lo tanto un compromiso, permite la expresión del deseo, porque si no reventaríamos, pero solo de una forma tan distorsionada que no alarme al durmiente y lo despierte como ocurría cuando éramos niños y teníamos pesadillas. Finalmente, a título de conclusiones, podemos decir que todo lo que hemos visto en este capítulo, por lo cual les recomiendo encarecidamente leer, especialmente de Amorror Tu Editores, el libro, es mucho más profundo que este video. Todo esto constituye la piedra angular o el basamento de toda la metapsicología freudiana. En un análisis detallado de los procesos primarios del pensamiento, como ya vimos gobernados por la condensación y el desplazamiento, que caracterizan al inconsciente, se oponen los procesos secundarios lógicos y verbales del sistema consciente-preconsciente. Así que, bueno, hay mucho para leer. Espero que este breve resumen de 15 minutos haya sido por lo menos iluminador en parte, y no dejen de plantear sus dudas o sus sugerencias en los comentarios. Hasta la próxima.